En líneas generales, lo que nosotros hacemos ahora en este curso es enseñar algunas de las alteraciones que suceden a lo que ustedes han aprendido en fisiología. En cuanto a fisiología, en cuanto a las alteraciones de la respiración, aquí en este esquema les estoy poniendo a ustedes un sujeto sano, como podemos ser todos nosotros, el que por A o B circunstancia va a sufrir determinada injuria. En cuanto a respiración, estas injurias lo voy a denominar como procesos patológicos. Puede ser una bronquitis, puede ser un resfriado común, una neumonía o lo que estamos viviendo ahora. Estos procesos patológicos, en cuanto al pulmón, nosotros ponemos en líneas generales distribuirlo en estos tres procesos, al cual yo aquí he puesto procesos o alteraciones fisiopatológicas para generalizar. Entonces, los procesos a los cuales podemos, nuestro aparato respiratorio, sufrir una injuria, los podemos dividir en tres grupos: obstructivos, restrictivos y vasculares. Sin embargo, como ya me ha escuchado mi grupo de práctica, estos procesos es para nosotros la parte teórica. Lo que nosotros tenemos que hacer en base al proceso patológico que se presenta, hacer los diagnósticos, un diagnóstico sindrómico, para después llegar al diagnóstico etiológico, que es lo que al paciente y a nosotros nos interesa, ¿no? Al paciente y a nosotros nos interesa. Porque ese finalmente el paciente va para que ustedes le den un tratamiento. Y este tratamiento se basa pues en hacer un buen diagnóstico sindrómico inicialmente y posteriormente un diagnóstico etiológico para darle la terapia correspondiente. Cuando la alteración fisiopatológica llega a un extremo más severo, llegaremos a lo que conocemos como una insuficiencia respiratoria. O sea, decir cuándo el paciente está en insuficiencia respiratoria. Y es nuestra obligación probablemente sacarlo tanto de este proceso, o si llegó a esta otra parte del camino, sacarlo nuevamente a esta situación. De lo contrario, pues podemos llegar a firmar su certificado de defunción, ¿no? Que es para lo que no estamos siendo preparados. Estamos siendo preparados para curar. Pero las circunstancias hacen de que podamos llegar a ese extremo, ¿no? Dentro de estos síndromes que están graficados aquí, nosotros podemos tener, en semiología van a estudiar en el siguiente semestre, en lo que a síndromes clínicos broncopulmonares podemos dividirlo en tres grandes grupos. Síndromes bronquiales, como su nombre lo indica, se va a referir a aquellos que suceden en los bronquios, en las vías aéreas fundamentalmente. Pulmones, cuando afectan ya más allá de las vías respiratorias, afectan de las vías respiratorias hasta los alvéolos. Y la pleura, este espacio virtual que ustedes conocen y que en determinadas circunstancias pueden hacerse real, y entonces vamos a determinar determinados síndromes pleurales. Ya llegó, ya tengo el... Ahí por ahí se ha metido alguien. Los procesos o alteraciones fisiopatológicas, como dije, vamos a dividirlo en el primer grupo, en aquellos que se van a denominar obstructivos. Obstructivos nos vamos a referir generalmente a procesos que ocurren en las vías aéreas, como está indicado acá. El segundo grupo es el que vamos a llamar restrictivo, y restrictivo generalmente nos vamos a ver cuando el proceso patológico afecta tanto a los alvéolos fundamentalmente, ¿no? Cuando hablamos de su alvéolo hablamos de la parte aérea y la sangre que lo rodea. Y el tercer aspecto es el vascular, ¿no? Aquí es cuando el proceso patológico afecta fundamentalmente la irrigación sanguínea pulmonar.
Esta parte de aquí generalmente se suele tocar en cardiovascular, y aquí no está programado para que yo lo desarrolle. No está programado para que yo lo desarrolle. Supongo que lo desarrollaremos cuando, como ustedes ya llevaron cardio, no sé si lo habrán visto, por ejemplo, se ve insuficiencia cardíaca congestiva, se va a ver este problema. Por ahora estamos abocados, o el día de hoy, estamos abocados a estos dos procesos, obstructivos y restrictivos. Hay que recordar que el objetivo de la respiración, como ustedes saben, es el intercambio gaseoso. Para que haya intercambio gaseoso tiene que haber una vía aérea que tenga obviamente aire en buenas condiciones, para que la sangre que llega a él y se ponga en contacto a través de la membrana alveolo-capilar pueda realizar un adecuado intercambio. Entonces, si uno de ellos falla, no va a haber intercambio. Entonces vamos a empezar hablando de los procesos obstructivos, que son los que nos van a ocupar en lo que es la parte del abastecimiento de aire, ¿no? Miren, aquí tenemos algunos conceptos, ¿no? Es una patología muy frecuente, y la característica fundamental es aumento de la resistencia al flujo de aire. Aumento de la resistencia al flujo de aire. Como estudiamos el año pasado en fisiología, todo conducto ofrece una resistencia al paso de un fluido. Este fluido puede ser un gas o un líquido. En estos momentos que nosotros creo que no tenemos ningún problema de este tipo, no se siente esa resistencia porque ya estamos acostumbrados a ella. Pero va a haber determinadas circunstancias donde sí lo tenemos. De repente alguno de ustedes es asmático, entonces aquí va a sentir ese problema. ¿Cuándo tiene este problema de broncoconstricción? Los procesos obstructivos lo vamos a dividir en estos tres campos que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta hora, y lo vamos a definir, ¿no?, como un proceso que produce dificultad en las vías aéreas para el ingreso y o salida de aire de los alvéolos de los pulmones, ¿no? Ingreso o salida de aire de los pulmones. Aquí vamos a recordar brevemente lo que aprendimos el año pasado. En este pulmoncito fisiológico, que remeda un balón de química, como ustedes recordarán, esta parte del cuello representa las vías aéreas, que según este esquema de Netter, pues aquí está empezando en el hueso hyoides, en la laringe, y termina en los bronquiolos terminales. Pero también, si quieren, podemos considerarlo desde las fosas nasales. La otra parte esférica va a representar lo que está a partir de los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos. La diferencia, como ustedes recordarán, va a ser fundamentalmente una de las funciones, que de las vías aéreas, una de las funciones es la de conducción. La de conducción. Y en cambio, la otra parte, esta de la parte esférica, la parte fundamental viene a ser la de hematosis. Y aquí están las partes comprendidas anatómicamente. Pero estas vías aéreas, como recordaremos también, no solamente realizan, no solamente realizan la función de conducción, como vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a ampliar un poquito más, recordando lo que también ya estudiamos. Miren, la tráquea es una sola, ¿no? Es una sola, y tiene un diámetro más o menos de 1.8 centímetros. En cambio, los alvéolos, que es la zona más pequeña de intercambio, miren, existe aunque aquí no se notan muy bien los números, 300 millones de alvéolos tenemos, 300 millones de alvéolos. Estos 300 millones de alvéolos ocupan una superficie de más o menos 80 metros cuadrados. O sea que si lo estiramos, ocuparía 80 metros cuadrados.
una superficie de 8 por 10 metros. Pues bien, las vías aéreas no solamente tienen la función de conducción, sino, como también recordaremos, humedece, atempera, purifica el aire. Humedece, atempera, purifica el aire. Humedece significa que sea cual fuera la humedad ambiental, en el alvéolo tiene que estar 100% humedecido. Sea cual fuere la temperatura ambiental, en nuestro alvéolo tiene que ser 37 grados centígrados. Y purifica. Trata de que el aire que ingrese a nuestros alvéolos sea lo más puro posible. Lo más puro posible. Y esta purificación va a depender del factor tamaño de la molécula a eliminar. La sonda esférica solamente realiza hematosis. ¿Qué cosa es hematosis? Intercambio gaseoso. A través, como lo que ya les dije, de la membrana, a través de la membrana alveolo capilar. A través de la membrana alveolo capilar. Decíamos hace un momento que nosotros no sentimos la resistencia a la respiración. Ya estamos acostumbrados a ello. Nadie dice, pues no, uy, qué difícil está respirar, ¿no? Así como la gravedad, ¿no? La presión de la gravedad, también nadie dice, uy, mira, qué pesada está la gravedad, ¿no? Y cuando nos vamos a la altura donde la gravedad disminuye, como ustedes saben, la presión de la gravedad disminuye, nadie dice, uy, qué liviano me siento aquí. Eso no se siente. Lo mismo, la resistencia normal no se siente. Y esta resistencia, que es normal, tiene determinados factores. Primeramente, la división de las vías aéreas es heterogénea. La tráquea, que tiene 18 milímetros, y los bronquiolos terminales, que tienen 0,7 milímetros, miren cuánto se reduce. La ramificación es irregular, no es dicotómica, no es simétrica, y la luz no es necesariamente circular. El diámetro del tubo puede ser un cambio rápido o un cambio lento. Esto ayuda también por condiciones normales a través del sistema nervioso vegetativo o la presencia de algunos químicos. Y hay que tener en cuenta, pues, que nuestro tubo no es un tubo de acero, ¿no? Sino es un tubo orgánico, por lo tanto es un tubo flexible, y entonces sufre todos estos factores físicos que lo hacen, pues, de que crea una resistencia al paso del aire. Ahora, cuando a esta resistencia normal se agrega factores como congestión, taponamiento parcial, cohesión de las superficies, infiltración, compresiones, fibrosis, ahí es donde el problema es que empezamos a sentir resistencia al paso del aire. Y esto generalmente se va a dar cuando el flujo se hace turbulento. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un proceso constrictivo a nivel traqueobronquial, y cómo se va a formar regímenes turbulentos, ¿no? El régimen que usualmente tenemos es el régimen laminar. Muy bien, quiero que recordemos este esquema, que es muy sencillo y el que nos vamos a basar fundamentalmente en todo lo que es proceso obstructivo. El primero de ellos, vamos a tener el tejido peribronquial. O sea que este es un bronquio. El tejido peribronquial. Y si es bronquio, lo vamos a llamar la pared alveolar. La pared, la vía de la pared de la vía aérea. Y el otro elemento a recordar es, pues, la luz tubular. Entonces, grábense, por favor, este esquema. Tejido peribronquial, la pared tubular y la luz tubular. Entonces, primero, antes vamos a ver uno de los primeros procesos. Miren, yo quiero que figure primero la figurita, la que ya pasamos, y esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Está Cristel? Cristel, a ver, opina. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las dos figuritas? Doctor, buenas tardes. Es que Hola.
En el que está mostrando ahora en la imagen que está en la parte inferior derecha, hay como una acumulación de moco, podríamos decir, que puede ocasionar la obstrucción del paso continuo del aire. Muy bien. Señorita Cajo, a ver, ¿y usted qué dice? Señorita Cajo. No está. Su hermano José. Tampoco. Patricia. Buenas tardes, doctor. ¿Qué otra cosa puede decir Patricia? Que la luz tubular está disminuida en su tamaño. Eso es. Está bien lo que ha hecho Cristel. Está bien, lo que ha sucedido aquí, Cristel ha acordado muy bien que aquí hay algo, moco, dijo ella, que está ocupando la luz tubular. Y muy bien Patricia en que ha acotado que miren aquí que el diámetro de la luz, tamaño de la luz tubular, y aquí disminución de la luz tubular. Muy bien, Patricia. Entonces, esa es la característica del proceso obstructivo. Disminución de la luz tubular. Y esta disminución de la luz tubular, como tenemos aquí, puede ser por una obstrucción parcial o una obstrucción total. ¿No? Y aquí estamos mencionando algunos de los casos de obstrucción total y otros, ¿no? Parcial. Entonces, aquí muy bien las dos observaciones. Y observamos lo mismo. Aquí observamos lo mismo. ¿Está Harold? ¿Harold? Sí, doctor, dígame. A ver, ¿qué diferencia entre esta figura y esta figura? ¿Qué cosa es lo que ves? Solamente la figura, no necesita que leas lo que está escrito ahí. ¿Qué ves en las figuritas? Una broncoconstricción. ¿Cómo? Engrosamiento de la pared. Muy bien, engrosamiento de la pared. ¿Y segundo? ¿Qué ves? Engrosamiento de la pared, está muy bien. ¿Y segundo qué ves? Disminución de la luz alveolar. Perfecto. Disminución de la luz tubular. Aquí está. Fenómeno obstructivo. Disminución de la luz tubular. ¿En qué caso sucede esto? Ya podemos leer, o ya lo leyeron. Contracción del músculo lisobronquial, como sucede en el asma. Hipertrofia de las glándulas, que están aquí en la pared, hipertrofia de las glándulas. E inflamación y edema, como sucede en estos casos. Lo importante es que, miren, ya van dos casos de disminución de la luz. Ahora tenemos este otro caso. Miremos esta figurita y miremos este de acá. A ver, ¿quién de los que no hemos mencionado puede intervenir? Y me dice su nombre y opina. Que yo voy anotando su participación acá. ¿Quién? Ríos, doctor. ¿Tu apellido? Ríos. Ríos. A ver, ¿qué opina señorita Ríos? Que va a haber destrucción del tejido peribronquial y también hay una alteración de la pared y una disminución de la luz. Ahí está, muy bien. Señorita Ríos, muy bien, me parece muy bien su observación, que es profundizar lo que estábamos hablando. Aquí lo que vemos nosotros es que, miren, la pared como que se ha arrugado, como que se ha encogido, comparado con esta. Y esto es encogido, se ha traído como consecuencia que la luz disminuye. ¿Y por qué se ha encogido? Porque el tejido peribronquial medio como que se ha vuelto raro, se ha destruido. Miren la estructura que tiene acá. Y miren la estructura que tiene acá. Ajá. Entonces, aquí vamos a tener la tercera causa de proceso obstructivo, en el que se van a hacer trastornos peribronquiales, o lo que le sucede al bronquio. Hay que tener en cuenta que en este esquema de acá, ¿no? Aquí, como este es un tejido elástico, hay un equilibrio
entre el tejido peribronquial, que llamemos así, trata de estirar el bronquio, y el bronquio en sí que no se deja estirar, ¿no? Entonces, en base a esos dos factores, hace que tengamos este tamaño de luz. Pero cuando se pierde esta fuerza que estira, mantiene estirado, sí, pues, no me sale otro término, estirado la luz, el tejido, el tubo, entonces este se contrae. Y lo que trae en consecuencia, con lo que muy bien ha dicho la señorita Ríos, es que la luz tubular disminuye. Y aquí tenemos destrucción del parénquima pulmonar, como sucede, por ejemplo, en el enfisema, donde hay una pérdida de la tracción radial, ¿no? Puede ser ganglios hipertrofiados, pueden producir esto, neoplasias también, ¿no? O el edema peribronquial. ¿Qué significa edema? Que aquí, en lugar de que haya aire, hay agua, ¿no? En lugar de, ¿qué cosa es edema? Acumulación de líquido, ya sea en el líquido intersticial o en este caso en el espacio alveolar, ¿no? Que eso se ve cuando se vea vasculares, alteraciones fisiopatológicas vasculares. Entonces, las enfermedades obstructivas así enfocadas, cuya característica fundamental es la disminución de la luz tubular, y la disminución de la luz tubular trae como consecuencia aumento de la resistencia a la respiración, es lo que va a caracterizar estas alteraciones. Este proceso, alteración fisiopatológica. Disminución de la luz tubular, incremento de la resistencia al paso del aire por los túbulos. La primera manifestación o alteración fisiopatológica es una que la conocemos como EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El EPOC. Es un término, mire, que está mal definido, ¿no? Y se va a referir generalmente a los pacientes que presentan dos entidades patológicas, el enfisema, y pueden presentar bronquitis crónica, ¿no? A veces clínicamente es difícil de distinguir uno del otro. Yo después les voy a presentar un cuadrito que ustedes dirán, pues, uy, pero si aquí está bien claro, ¿sí? Pues bien claro en la teoría, pero cuando estamos frente a un paciente, a veces generalmente se hace difícil de distinguir si tiene enfisema o si tiene bronquitis crónica. Una de las características es la sensación de falta de aire, o sea, disnea, ¿no? Y uno de los componentes que siempre acompaña los procesos respiratorios es tos crónica, progresiva en muchos años. Otro factor, poca tolerancia al ejercicio. Poca tolerancia, o sea, se cansa mucho, ya no puede caminar rápido, etc., ¿no? Y puede haber en algunos casos evidencia de pulmones hiperinsuflados. ¿Qué significa un pulmón? Es como que si, pues bueno, no, yo tengo el tórax normal, pero si ustedes me vieran en esta posición, ¿no? Así yo respirar así como si estuviera inflado, mi tórax inflado, entonces ese se llama tórax hiperinsuflado, ¿no? Y va a haber alteración del intercambio gaseoso. Acuérdense que estudiamos el año pasado en fisiología, el intercambio gaseoso es un equilibrio entre el aire que está en los alvéolos y la sangre que rodea los alvéolos. Tiene que haber una determinada proporción para que ocurra un intercambio adecuado. ¿Qué es el enfisema? Hace un momento le dije que el enfisema era la destrucción de alvéolos, lo que traía como consecuencia una disminución de la tensión del tejido peribronquial. A ver, vamos a ver cuál es la característica. ¿Cuáles son las características? Primero, distensión de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. Destrucción de sus paredes. Y esta es una definición anatomopatológica, uno no puede ver que se han destruido, ¿no? Nosotros lo podemos presumir. Esta destrucción puede ser centrolobulillar o panlobulillar, como vamos a ver en los esquemas siguientes, vamos a regresar a él.
Centro lobular, normalmente es esto, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, ¿no? La gran división. Aquí terminan las vías aéreas y aquí empieza la zona respiratoria. Pues bien, el enfisema centro lobular se caracteriza porque hay una destrucción de los bronquiolos respiratorios. Miren, aquí que se ve como una coliflor o como un brócoli bien hechecito, miren cómo se va formando aquí. Y panlobular, pan, el prefijo pan es total, todo, y bien, total destrucción. Bronquiolos respiratorios y los alveolos. Aquí siquiera los alveolos están conservados. Entonces, si nosotros retrocedemos, ¿no sé? Centro lobular, porción central del lobulillo y los conductos alveolares periféricos. Panlobular, destrucción de todo el lobulillo. Este primero, el centro lobular, tiene tendencia a presentarse en las vértices y los segundos en las bases. Creo que por aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos. Mire, este es normal. Y aquí cómo se destruye, mire, ¿no? Cómo se han destruido los alveolos. Y tenemos, ¿ve? Los centros lobulares tienen tendencia a presentarse en el vértice. Y los panlobulares tienen fundamentalmente en la base. Los panlobulares se presentan en las bases. Ahí tenemos lo que estamos viendo, panlobular. Pero en estados graves, ya cuando son casi finales, ¿no? Es distinguir si es al pan o centro lobular y coexisten, ¿no? Coexisten. Pero miren ustedes, aquí cuando ya el sistema es serio, aquí hay destrucción del tejido y no solamente, miren, estas paredes, las paredes alveolares, ¿no? Las paredes alveolares, esta que está aquí, ustedes saben que también contiene vasos sanguíneos. Al destruirse estos vasos sanguíneos ya no circula sangre. Entonces va a haber una alteración de la circulación pulmonar. Como ya ahora va a haber menos vías para distribuir la sangre, ¿qué va a ocurrir? Congestión. Imagínense, pues, cuando cierran las calles, ¿no? En Lima, en cualquier parte del mundo. Si cierran calles, hay otras que se van a congestionar. También si aquí los capilares se van a cerrar porque esta destrucción, entonces va a haber otros que se van a congestionar. Entonces, al haber más congestión, se tiene que haber una mayor fuerza para impulsar la sangre a través de vías congestionadas. Entonces va a haber una hipertensión de la arteria pulmonar. Como le dije en el enfisema, por destrucción del lecho vascular, ¿no? Como ya ahora no hay un adecuado intercambio gaseoso, va a haber hipoxia. Y cuando hay hipoxia ocurre una vasoconstricción. O sea, todavía, como diríamos, trasfecuernos palos. Todavía, además que está congestionado, se va a ver una vasoconstricción por la hipoxia. Y se puede llegar a grados más severos, donde ya no llega aire suficiente, entonces va a ocurrir lo que hablamos el año pasado, que a los alveolos entran menos volumen de aire. Este ingreso de menos volumen de aire se llama hipoventilación alveolar. Y si hay hipoventilación alveolar, va a haber una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Bueno, en estas calles congestionadas, alguien pues tiene que hacer el esfuerzo de bombear sangre a más presión. Alguien viene a ser el ventrículo derecho. Y cuando un músculo hace más esfuerzo por impulsar sangre, se hipertrofia. Se hipertrofia. Entonces va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando esta hipertrofia, como ya estudiaron en fisiología cardiovascular y en fisiopatología también, cuando este corazón derecho empieza a ya no bombear toda la sangre que le llega, empieza a retenerse sangre, entonces va a ocurrir esto, que la sangre se queda antes del ventrículo derecho. ¿Cuáles son los sitios que están antes del ventrículo derecho? Está la aurícula derecha, la cava superior, la cava inferior.
Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir cuando aumenta la presión en estas venas? Edema. Y nosotros podemos observar ello a través de lo que este signo que se llama ingurgitación yugular. Usted ve que las venas de la yugular están bien marcadas, ¿no? Bien marcadas las venas. Entonces, pues bien, entonces este problema de destrucción de las paredes alveolares va a traer también alteraciones de la circulación pulmonar. Y se va a dar este caso. En los sitios donde hay destrucción de vasos y de repente la ventilación se mantiene bien, va a haber, miren ustedes, lo que también estudiamos el año pasado, que la cantidad de aire que entra, una parte ya es suficiente para la poca cantidad de sangre que lleva. Entonces la sangre es poco, ya llega poco pues porque está destruido, y entonces se usa solamente un poco del aire que está entrando, poco del aire. El resto no tiene con quién intercambiar. Entonces entra casi como sale. A esto lo llamábamos, ¿se acuerdan? Espacio muerto alveolar. Espacio muerto alveolar, ¿no? Espacio muerto alveolar. Y es lo que sucede en el enfisema, por ejemplo, donde vemos aquí que estos son pulmones normales y aquí pues hay pulmones hiperinsuflados, el diafragma, mire, aquí tiene una cúpula, ¿no? Aquí está más horizontal, mediastino estrecho, miren, mediastino estrecho, no es como acá, ¿no? En su forma, y más radiotransparencia aumentada, que aquí no se distingue muy bien en esta radiografía, ¿no? Versus el otro componente del EPOC, versus el otro componente del EPOC que viene a ser la bronquitis crónica. Bronquitis crónica, todos hemos sufrido bronquitis. Disfagia, incremento de secreción faríngea, y para eliminar esta secreción hay que toser. El moco puede ser inicialmente amarillo, después blanco, posteriormente amarillo, posteriormente verdoso, y hay veces recuperarnos de la tos demora como 15 días, nos queda con la garganta que nos pica por momentos, etc. Pero cuando esto sucede en forma crónica, vamos a tener esta entidad. Y las características están resaltadas ahí, ¿no? Excesiva producción de moco, casi diaria durante por lo menos buen tiempo, mire, 3 meses al año y por lo menos en 2 años sucesivos. ¿Cuál es el problema anatomopatológico? Que va a haber una hipertrofia de las glándulas de los bronquios, las glándulas mucosas bronquiales. Hipertrofia de las glándulas mucosas bronquiales, que vamos a ver ahora un índice de medición. Ya les dije, una excesiva cantidad de moco e inclusive con pequeñas como perlas, llamemos así, lo que podemos llamar tapones semisólidos. Esto, como ya vimos, trae un estrechamiento, edema, infiltrado celular en los bronquios más pequeños, y como es un proceso crónico, todo proceso crónico trae un proceso de granulación y fibrosis. Granulación y fibrosis. Aquí tenemos, miren, normalmente aquí en la parte izquierda, una glándula mucosa de este grosor en la pared. Está marcada por la flecha. Miren acá esta glándula mucosa, miren cómo se ha hipertrofiado. Ocupa una gran cantidad de la pared. Y aquí tenemos esto, lo que dijimos, tenemos un índice, este índice de Reed, ¿no? De Reed. Y es una proporción muy simple. Si ustedes miran con detenimiento la figurita, quiere decir que el ancho de la glándula, BC, es a AD, o sea, al total de la pared, como 4 es a 10. O sea que la glándula debe ser alrededor de un 40, no más del 40% de la pared. No más del 40% de la pared. Este es el índice. Y en este esquema que tenemos aquí antes, mire, ¿cuánto ocupa? ¿No? Aquí está ya por demás sacar el cálculo, pues, ¿no? Aquí está como 70, 75%.
Y entonces vamos a tener este caso, lo otro que también conocemos. Cuando hay un estrechamiento o una obstrucción de las vías aéreas, entonces entra poco aire. Y la cantidad de sangre es normal. Entonces, este poco aire soluciona el problema de un poco de sangre, como estamos viendo en el esquema de acá. Y gran parte de la sangre, como no hay aire con intercambiar, sale igual. Esto, ¿se acuerdan? Lo habíamos llamado derivación o shunt pulmonar. Derivación o shunt pulmonar, que es una derivación, pasar la sangre de un sitio, de un sistema a otro sin oxigenarse. Y tiene el apellido pulmonar porque existe otra derivación o shunt que es cardíaco, ¿no? Y esto generalmente ocurre en alteraciones, enfermedades congénitas, donde hay persistencia del conducto arterioso, donde hay comunicación intraauricular, comunicaciones interventricular, en el cual la sangre se pasa del lado derecho al lado izquierdo sin oxigenarse. Aquí tenemos nosotros lo que hemos estudiado, aunque ustedes han llevado virtual, pero este proceso es de espirometría. ¿Qué cosa es una espirometría? Espirometría, medición de la respiración. Nosotros en la facultad tenemos este espirómetro. Claro que es un esquema muy frío, pero tenemos de estos aparatos en el cual nos permite medir los volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes y capacidades pulmonares. Aquí tenemos, este espirómetro tiene una campana que está sumergida en agua. Es agua. Esta campana está sujetada por dos poleas y una se comunica a un lápiz inscriptor. Entonces aquí otra manguera se comunica con el paciente, con la persona, con el alumno, pues con cualquier, ¿no? Como lo hacemos en esta práctica con ustedes, entonces se comunica. Y entonces, miren, imagínense, usted expira, o sea, bota aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta? Le va a entrar aire acá, la campana, entra aire acá. Por lo tanto, el lapicito, ¿qué va a pasar? Baja. Por eso que en estas, ¿cómo se llama? En estas gráficas, la expiración siempre está graficada hacia abajo. Usted inspira, succiona aire. ¿Dónde va a succionar aire? De acá de esta campana. Por lo tanto, el volumen, esto disminuye, la campana cae y el lapicito sube. Entonces, el lápiz inscriptor al subir está marcando una inspiración. Eso es lo que sucede en con el espirómetro antiguo. Yo también he estudiado en San Marcos con un espirómetro parecido a este. Y hasta ahora se usan, creo yo, porque son muy didácticos, ¿no? Estos ya son más modernos. Y aquí ya de frente te botan resultados. Son más modernos y de frente botan resultados. Y aquí tenemos un esquema del que... A ver, un ratito, por favor. Aquí tenemos un esquema de lo que se produce en estos espirogramas, el cual, miren ustedes, disculpen, usted respira normalmente, aquí está respirando normalmente, y yo le pido a usted que llene bien sus pulmones de aire, llena bien, llena hasta el último que llena, y después le pido que bote todo hasta el último, y después que respire normal. Aquí respira normal. Pero ahora le voy a pedir otra vez, por favor, llene bien sus pulmones de aire, llena bien sus pulmones de aire. Y cuando yo le dé la orden, va usted a botar todo el aire que pueda, lo más rápido posible.
Entonces aquí empieza a botar. Vuelvo a repetir. Llene usted, por favor, sus pulmones lo máximo de aire posible. Aquí está. Y cuando le diga, bote lo más rápido y fuerte posible. Todo lo que pueda. Aquí está. Empieza hasta el último. Mientras tanto, el tamborcito donde está este papel está girando. Y este papel gira más o menos cuando cada casillero de estos es un segundo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5. Entonces, nos permite medir cuánto ha botado en el primer segundo. Miren ustedes, en el primer segundo ha botado más o menos, primer segundo, 80 a 86% de la capacidad vital. Este aire que yo puedo inspirar y botar, todo este aire se llama capacidad vital. Y normalmente si uno no tiene obstrucción, en el primer segundo se bota 80 a 86%. En el segundo segundo, hasta el segundo segundo, se bota del 87 a 92%. Y en el tercer segundo hasta 96%. O sea, en 3 segundos no votamos 100%. De repente 4 o 5 segundos recién votamos todo. Esta es la curva normal. Esto, como estamos midiendo, como esto se llama capacidad vital, lo que estamos votando, este test se llama capacidad vital cronometrada. Capacidad vital cronometrada. O sea, estamos cronometrando en cuánto tiempo bota la capacidad vital. Y tiene 3 componentes: el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en el segundo segundo y en el tercer segundo. ¿Qué va a pasar cuando uno tiene un proceso obstructivo? Miren, aquí tenemos en este esquema, miren, en el primer segundo, toda la capacidad vital que debe botar es 5 litros. ¿Cuánto bota en el primer segundo? 4 litros. O sea, ¿qué porcentaje de su capacidad vital ha botado en el primer segundo? 80%. En el caso obstructivo, aquí, ¿cuánto es su capacidad vital? Capacidad vital, 3 litros 100. ¿Cuánto botó en el primer segundo? 1,300. ¿Qué porcentaje votó? 42. Entonces, en los procesos obstructivos, esta curva tiende a hacerse más horizontal. Tiende a hacerse más horizontal en los procesos obstructivos, ¿no? Aquí tenemos un aparato que se llama pletismógrafo corporal, cual, como ven ustedes, parece una cabina telefónica de las antiguas, ¿no? Donde antes, pues, cuando ustedes ni habían nacido, pues, existían esto, uno entraba y hablaba por teléfono, se cerraba la puerta y hablaba por teléfono, ¿no? Por ejemplo, para las largas distancias, ¿no? Me acuerdo yo cuando vivía en Huancayo, quería hablar con mi familiar que estaba en Huacho, había que ponerse de acuerdo a la hora que se llamaba, y entonces había una comunicación larga distancia. Y se usaba una cabina parecida a esta. Ahora ya no, pues ustedes entenderán. Ustedes pueden preguntarle al papá o abuelito de repente que ha usado seguramente estas cabinas telefónicas. Bueno, este aparato usado en fisiología de la respiración se llama pletismógrafo corporal. Cuando el sujeto entra y es acomodado aquí dentro, conectado a todos los cables, respiradores, etcétera, vamos a poder medir lo que es una curva de flujo-volumen. Aquí en esta línea horizontal tenemos el volumen, en el eje de las abscisas, el volumen, y en el eje de las ordenadas tenemos, ¿qué cosa? El flujo. Litros por minuto, y aquí tenemos volumen. Esta línea punteada de aquí es normal. Normal.
Vamos a empezar aquí en este punto que está señalando mi puntero, ¿no? Yo boto todo el aire que pueda, hasta el último, voy a ubicarme acá, y luego inspiro. Acá. O sea, la línea de abajo es inspiratorio, inspiratorio. Miren la forma que tiene la inspiración. Y después le digo que expire. Entonces, como ya vimos, al principio se bota muy rápido. Hasta el último. Entonces, esta línea punteada está representando un proceso respiratorio normal. Inspiración, aquí tenemos 0 la capacidad vital, vamos a inspirar. Aquí tenemos la capacidad vital plena. Entonces, el proceso de inspiración se realiza así. Y después bota. Eso es normal. Miren qué sucede en el caso del EPOC. Miren la gráfica que se describe, que está de rojo. Ahí está. Y cuando usted tiene una obstrucción de las vías aéreas superiores, por ejemplo, de la tráquea, ¿no? Entonces miren la gráfica cómo se describe. Cómo se describe la gráfica. Esto se hace en el pletismógrafo corporal y es una curva de flujo-volumen. Otro factor que podemos nosotros ayudarnos para determinar el proceso obstructivo es determinar la gradiente alveolo arterial para el oxígeno. Los aparatos modernos donde miden gases arteriales ya le dan este factor. Pero para entenderlo, ¿qué cosa estamos diciendo? Gradiente alveolo arterial para el oxígeno. O sea, el oxígeno dentro del alveolo tiene un PO2. La sangre que la podemos tomar de la arteria, pinchando una arteria, ya sea la arteria radial o la arteria humeral, va a tener un PO2. Nunca es igual. Normalmente no es igual. Existe este gradiente. 8 a 11, algunos dicen que es hasta 12, ¿no? Mejor vamos a cambiarlo aquí. Poniéndole 12 mejor, disculpen. Hasta 12 milímetros de mercurio es la gradiente, hasta 12. ¿Y por qué esta diferencia? Por la desembocadura de las venas bronquiales lo hacen en el sistema arterial y a la menor solubilidad del oxígeno en el agua. Esto lo hablamos el año pasado, este gradiente alveolo arterial para el oxígeno. ¿Y para qué nos va a ayudar determinar este gradiente? Para ver si la enfermedad pulmonar es intrínseca o extrínseca, ¿no? En este caso, como la obstrucción de las vías aéreas es intrínseco, tiene una gran ayuda. Como es intrínseco, una ayuda. Recordarán, extrínseco, ¿qué cosa es? Por ejemplo, una sobredosis de droga. Es extrínseco al aparato respiratorio, o sea, el pulmón, bronquios, extrínseco. Intrínseco es, como yo me he referido, a los pulmones y a la tráquea. Muy bien. ¿Qué pasa en los procesos obstructivos con el intercambio gaseoso? Va a haber una desigual relación ventilación-perfusión. O sea, puede haber, como ya vimos hace un momentito, o mucho aire, poca sangre, o mucha sangre y poco aire. Acuérdense que en lo que normalmente nosotros decíamos en fisiología de la respiración, para que haya un equilibrio tiene que haber 4 de aire para 5 de sangre. 4 de aire para 5 de sangre. Aunque normalmente existe una desigualdad, una desigual distribución de aire en los pulmones normalmente, en los que estamos sentados o parados, donde recordarán ustedes que los alvéolos del vértice pulmonar están más ventilados que perfundidos, versus los alvéolos de las bases que están más perfundidos que ventilados, entonces
nosotros, a pesar que esto es normal, en los procesos estos que estamos describiendo, esta desigualdad aumenta. Esta desigualdad va a traer como consecuencia hipoxemia con o sin hipercapnia. El gradiente alveolo arterial que hace un momento dijimos aumenta. Habíamos puesto de 9 a 12 es normal, tiene 15, 18, 20 de gradiente. Ya dijimos, hay aumento del espacio muerto y hay más shunt pulmonar, ya descrito anteriormente. Estas desigualdades, pues como dije hace un momentito, produce una alteración de esta relación ventilación-perfusión. Dice con o sin hipercapnia. Obviamente cuando hay hipercapnia, y como el proceso es crónico, lo que suele haber es una acidosis respiratoria crónica. Pero cuando ocurre una descompensación brusca, una acidosis respiratoria aguda. Vuelvo a repetir entonces, existe la normal, como digo, la desigual distribución normal que existe en los pulmones se incrementa por la aparición de estos espacios muertos fisiológicos o los espacios shunt. Al incrementarse uno u otro, dependiendo del grado que existe entre riego sanguíneo y aire en los alvéolos, va a producirse pues esto, espacio muerto o shunt. En líneas generales, todos estos procesos traen una real desigualdad de la relación ventilación-perfusión. Y esto trae hipoxemia, que puede acompañarse con o sin hipercapnia. Puede haber hipercapnia como no puede haber hipercapnia. Cuando hay hipercapnia, generalmente es crónico. ¿Y hipercapnia qué significa? Acidosis respiratoria. Y cuando se descompensa, puede ser aguda. ¿No? En el pletismógrafo corporal, también nosotros vemos, permite esta gráfica, miren ustedes, el flujo sanguíneo y la ventilación de la mano en todos los campos pulmonares. Ahí está, de la mano van, ¿no? Relación ventilación-perfusión, dependiendo del flujo o flujo sanguíneo. Ahí está, de la manito. Pero miren, cuando hay un efisema, ¿qué cosa sucede? Miren, va a haber zonas con ventilación, o sea que no reciben sangre. En cambio, cuando hay bronquitis crónica, hay zonas que reciben sangre y no tienen aire. Otras sí, ¿no? Lo que están aquí de la mano no hablamos. Esto de acá no hablamos. Aunque aquí no muy de la mano, pero vamos a ver. Entonces aquí estamos dividiendo, estamos poniendo el título de EPOC A y EPOC B. ¿Por qué? Porque creo que en este siguiente esquema nos va a referenciar bien claro lo que es uno u otro. Aquí dirán, pues como dije hace un momento, doctor, pero este es bien diferente el uno del otro. Pero después con lo que le dije, esto es en teoría. En la práctica, cuando el paciente viene, doctor, tengo tos de hace varios años, yo soy fumador, que por aquí, que por allá, y esto y el otro, entonces póngase usted a distinguir. ¿Vale la pena distinguir? De repente no tanto, ¿no? Vale la pena si es enfisema o bronquitis crónica. Lo que pasa es que tiene un EPOC, ¿no? Lo que tiene es un EPOC. Y el EPOC, como está dicho aquí, el tipo A y el tipo B. Tal vez, a ver, vamos empezando a caracterizar uno, es el que se caracteriza un fumador crónico, que es el llamado tosedor crónico, bronquítico crónico, y el que se caracteriza por gran eliminación de moco durante todo el proceso, ¿no? Disnea que aumenta con los años, tos frecuente con esputo, volumen torácico con poco o nada de incremento, a menudo cianosis, o sea, el color azulado de piel y mucosas, puede presentar estertores y roncos a la auscultación, aumento de la presión de la venosa yugular, miren, o sea, ya tiene hasta insuficiencia cardíaca derecha, puede tener edema periférico, ¿no? PO2 a menudo muy baja y PCO2 a menudo elevada. Versus el otro, el enfisematoso, miren ustedes. Disnea también que aumenta durante años, poco o nada de tos,
marcada sobreexposición torácica, o sea que aquí que se ve como si estuviera inflado, poca cianosis o nada de cianosis, no hay ruidos, pues no hay ruidos, porque como no hay, las paredes están destruidas, no hay. También puede haber presión venosa yugular, puede ser normal o aumentada, dependiendo del, como le dije, del problema cardíaco. Edema periférico, no, pero también depende del problema del ventrículo derecho. Entonces el PO2 arterial ligeramente deprimida y aquí se describe el PCO2 normal. Esto es tal vez discusión teórica, ¿no? Diferenciar uno del otro, pero cuando viene un paciente hay que tratar de diferenciarlo y muchas veces es difícil, por eso que están todos agrupados en EPOC. El ejemplo más claro del problema obstructivo es el asma bronquial. Algunos de ustedes posiblemente sufran de este proceso. Y ahora que estamos en invierno, se hace más marcado, ¿no? ¿Qué es el asma? Aumento de la reactividad de las vías aéreas a diferentes estímulos. ¿Cómo se realiza? Con estrechamiento generalizado de las vías aéreas de severidad variable. Leve, moderada, severa. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema anatomopatológico? Mejor lo vemos en la siguiente figurita. En este esquema, miren ustedes cómo se ven normal, ¿no? Aquí tenemos cartílago, aquí tenemos músculo, ¿no? Aquí tenemos mucosa, glándula mucoides, perdón, glándula mucosa, y aquí tenemos ¿cómo se llama? El epitelio tubular, ¿no? El epitelio respiratorio. ¿Qué cosa le ocurre? Mire, moco en la vía aérea, moco. Edema de la mucosa está edematizada. Aumento de las glándulas de la mucosa, lo que dijimos hace un momento que medíamos con el índice de Rete. Músculo hipertrofiado, miren ustedes cómo están los músculos. Músculos hipertrofiados. Esto va a caracterizar al asma bronquial y es lo que está descrito acá, con algunas otras características más, ¿no? Entonces, ustedes saben que el asma es un proceso alérgico, el cual existe un antígeno, que es el que va a desencadenar todo este fenómeno. Este antígeno va a actuar sobre el tejido linfoide, y el tejido linfoide va a generar inmunoglobulinas E, y el mismo antígeno va a actuar sobre los mastocitos, ¿no? Y va a eliminarse una serie de mediadores como la histamina, leucotrieno, factores quimiotácticos, bradiquidina, etcétera, que van a actuar sobre el músculo, ¿no? Produciendo contracción muscular. Pero la permanente contracción muscular hace que se hipertrofie. Es lo mismo como ustedes, pues, si son físico-culturistas, por ejemplo, ¿no? Como ustedes quieren mostrar bien todos sus músculos, entonces, ¿qué hacen con sus pesas? Están ahí dándole hasta que se marca bien uno u otro músculo para usted lucirlo. Pues bien, como aquí también está en una continua contracción, entonces va a producir una hipertrofia, ¿no? Y en los capilares va a producir un aumento en la permeabilidad y otros cambios inflamatorios, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que sucede en el asma, ¿no? Aquí tenemos, miren, esta es una gráfica hecha por uno de ustedes hace muchos años, donde aquí tenemos, miren, el esquema de lo que ya mostramos hace un momento, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Miren cuánto bota en el primer segundo. En un proceso asmático, miren, una de las características es disminución de la capacidad vital. Aquí tenía esta capacidad vital así, y aquí tenía. ¿Y qué cosa pasó aquí? Un aumento del volumen residual. Ajá. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué sucede eso? Lo que pasa es que en el asma, la obstrucción es fundamentalmente, la dificultad de respirar es más para eliminar que para llenar, o sea, más para expirar.
O sea, cada vez que expira usted hay más dificultad, se va quedando un poquito de aire. Y este poquito de aire va a ir inflando el pulmón. Y usted no lo puede botar mientras tenga la obstrucción. Por eso que el volumen residual crece a costa de una disminución de la capacidad vital. Y bueno, y cuando hace este test que es la capacidad vital cronometrada, miren cómo disminuyó. ¿Cómo disminuyó? ¿Cómo confirmamos esto? Aumento del volumen residual, el atrapamiento de aire. Tiene una técnica en la espirometría en el cual uno va demostrando atrapamiento de aire. Y el otro que se hace en el pletismógrafo corporal, aumento de la resistencia en las vías aéreas. Nosotros podemos decir, según el volumen expiratorio forzado en un segundo, el criterio de severidad. En un segundo, acuérdense cuánto era, mínimo será pues 80, yo puse 82 a 86, pónganle mínimo 80 ya. Cuando tiene hasta 65, leve, hasta 50, moderado, hasta 35, severo y muy severo, menos de 35. Y el criterio de reversibilidad se va a dar pues ahora con lo que sucede con esto, ¿no? Esta es una maravilla para los asmáticos. Antes pues había que tomar una pastilla, y mientras la pastilla se absorbía, llegaba y se repartía por todo el cuerpo, y cuando llegaba al alveolo, demoraba como 35, 40, 50 minutos, y el paciente ahí sufriendo. Pero ahora estos broncodilatadores son de acción directa y local. Y ayudado por, inclusive este es un broncodilatador, y también se puede ayudar con corticoides locales, ¿no? La terapia consiste en eso, ¿no? Entonces, usando este sistema nosotros podemos ver el criterio de reversibilidad. Y este criterio de reversibilidad lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos, mire, esta es gráfica, también un volumen expiratorio forzado antes de los broncodilatadores. Antes de los broncodilatadores, miren ustedes, el volumen expiratorio forzado a los 3 segundos, 1, 2, 3, era solamente 28%. Después de un broncodilatador, es 62%. Mejoró casi 100%, 28 por 2, 56, un poquito más del 100%. Sigue siendo bajo, porque a los 3 segundos debería ser entre 93 a 96%, como dijimos hace un momento. Entonces, aquí vamos a concluir esta primera parte de obstructivo. Entonces, la manera de conclusión, ¿no? Recordemos siempre, el proceso obstructivo se da en las vías aéreas. ¿Cuál es la característica fundamental? Ya está José, ya se incorporó José Cajo, todavía. ¿José? Nada. ¿Su hermana? Tampoco. Entonces, una de las características importantes, como dijo la señorita Ríos, sí, creo que fue la señorita Ríos, que dijo que la característica importante es disminución de la luz tubular. Esta disminución de la luz tubular crea un incremento de la resistencia al paso del aire. Entonces, la característica de esto es incremento a la resistencia al paso del aire. Hasta ahí vamos a ver qué hora es. Las 6. Nos toma 6:08. Nos tomaremos un pequeñito descanso, 6:15, y ahí reiniciamos nuestra segunda charla. Hasta las 6:15.